en este día viernes 1 de septiembre del 2023, empezando el 9º mes del año. Amables televidentes, bienvenidos a la Noticia Primera Emisión. Qué gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Primera Emisión. Termina agosto con una leve disminución de cifras de asesinatos a nivel nacional. Pero aún así, el 2023 sigue siendo el año con más muertes violentas en la historia del país. ¿Qué ha sucedido durante estas últimas 4 semanas? Veamos una síntesis. Los ecuatorianos nos quedamos impactados con el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Pero llegó agosto. Y en plena campaña electoral, el candidato presidencial Fernando Villavicencio murió al ser blanco de un ataque armado en Quito, en un hecho que marcó un antes y un después en la política de nuestro país. Asimismo, en el Cantón La Libertad en Santa Elena, su alcalde sufrió una tentativa de asesinato cuando estaba junto a su esposa en una camioneta. Se aplicó un nuevo estado de excepción y la fuerza pública se hacía presente en las ciudades más conflictivas. Y en las cárceles continuaron las intervenciones, realizaron requisas y trasladaron al líder de una banda criminal a la cárcel La Roca. Mientras que en el exterior las muertes violentas continuaban en diferentes provincias, solo para mostrarles cifras. En el año 2021 hubo 2.135 asesinatos. En el 2022 esto se duplicó a 4.823. Y en lo que va del 2023, es decir, hasta el cierre del mes de agosto, la policía ha realizado más levantamientos de cadáveres que en el año anterior. Esto ya llegó a 4.911. Pero veamos cómo han ido elevándose los niveles de violencia en el presente año. En enero iniciamos con 516 a nivel nacional. En febrero se registró una reducción. Los siguientes meses se mantuvo por los 600 y casi hasta 700 crímenes. El mes de julio es el más violento de toda la historia con 773 casos. Y agosto cerró con 538 en todo el país. El 90% de las muertes que se presentan tienen que ver con violencia criminal. Sin embargo, hemos visto que existe un incremento de la violencia también en los delitos comunes. Personas que jamás de robarle a la persona, le disparan. El comandante general se refiere a casos como a lo sucedido en la cooperativa Pájaro Azul en Guayaquil, donde una niña fue testigo del disparo que recibió su padre, en un hecho que indignó a los ecuatorianos por esta terrible escena. Por otro lado, los sicarios continuaron paseándose en diferentes ciudades. Hubo hechos en los que mataron a más de 3 personas, como en el Cantón Durán, en una parada de tricimotos, sin dejar de lado los secuestros, extorsiones y otros delitos. En la última semana se presentaron hechos, por ejemplo, como el atentado en San Mateo Esmeraldas, en un parqueadero de la prefectura, incendiando 6 vehículos, y días antes lanzaron explosivos en el edificio de la institución. Y lo que intentaron hacer en el centro de Guayaquil con un carro con cilindros de gas en el exterior de una UPC, en plena zona bancaria, lo concretaron en Quito, con 2 coches bombas y otro que incendiaron a pocos metros edificios e instituciones de gobierno como el SNAI. Eso en respuesta al último operativo en la cárcel de La Tacunga, que generó protestas de los reos en Cuenca, Ambato y otras ciudades, reteniendo a policías y agentes penitenciarios en modo de protesta. Fue agosto, que afortunadamente ya se acabó, y los ecuatorianos solo esperan que en septiembre hayan mejores días, y sobre todo que las autoridades adopten medidas eficientes, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 4 minutos, la Policía Nacional calificó como atentados terroristas los coches bomba que estallaron en Quito y otras ciudades del país. Son 10 los detenidos hasta el momento. La mayoría presenta antecedentes penales. Veamos. Es la primera vez que se registran coches bombas en Quito. Fueron 2 los vehículos que explotaron en diferentes partes del centro norte de la capital. La forma de cómo armaron los cilindros de gas, la carga explosiva, el tipo de explosivo, también la mecha lenta, tienen características similares. Pero tenemos, por lo pronto, son 2 casos separados.
Si es que encontramos conexiones durante la investigación, podrán relacionarse. Se presume que los ataques fueron dirigidos contra el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. El primer vehículo fue colocado cerca del Ministerio de la Mujer, o hace 6 meses era oficinas del SNAI. El segundo es en la 12 de octubre, igual una infraestructura que fue afectada fue precisamente las instalaciones del SNAI. Aunque los motivos aún están bajo investigación, podrían relacionarse con los traslados de presos y controles en las cárceles. Bueno, tenemos hipótesis, hay varias hipótesis, una de ellas es la intervención que se ejecutó, también puede deberse a los traslados, pero esas son las hipótesis que debemos comprobar con certeza. En El Oro también estallaron 2 coches bombas con similares características. Por los ataques registrados en Quito, 10 personas están detenidas. La mayoría presentan antecedentes penales, pero 3 casos llaman la atención. Por robo hace 60 días. Se les dio medidas sustitutivas, pero eso no nos... el asombro es mayor, porque hace 15 días, el 15 de agosto, las mismas 3 personas a las cuales hago referencia fueron capturadas por la policía por robo de un camión con un valor de $140,000. A estos 3 señores, a estos 3 delincuentes, se les archiva la causa. La policía también informó que detuvo a una persona en el sector de Cotocollao. Que tenía granadas, que tenía armas y que podría haber cometido algún hecho. Según los agentes del orden, sí se estarían realizando acciones preventivas en la capital. Tan solo en este año tenemos 32.383 explosivos que han sido retirados de manos de criminales. Informó Valeria Navarro. Matanza aquí en la 13 y Gómez Rendón. La masacre que hubo esta semana en el Cantón Durán, acá en la provincia del Guayas, donde fallecieron 4 personas en una parada de tricimotos, estremeció a la ciudadanía. Además, en otro hecho violento, sorprendió que sicarios llegaron en una bicicleta a asesinar a un ciudadano. Estos y otros crímenes cometidos en esta semana se los contamos a continuación. Los hechos violentos no cesan en la zona 8. El lunes 28, una persona fallecida y 2 heridas fue el saldo de una balacera cuando se jugaba un partido de indoor en la 25 y la B, suroeste de Guayaquil. Se presume que el hecho se dio por disputa de territorio. En este caso, hubo una persona detenida. Pila, muerto y herido. En la noche del mismo lunes, un hombre que se encontraba conversando con un amigo en el malecón de la cabecera cantonal de San Borondón murió tras ser baleado por 2 sujetos que llegaron en moto. En el lugar se encontraron 7 indicios balísticos. El otro ciudadano resultó herido. A las 13 horas del martes 29, en las calles General Gómez y Coronel, centro de la urbe, un sujeto que salía de un local de compra y venta de vehículos fue asesinado con 4 disparos en la cabeza. Sorprendió que luego del sicariato llegaron sujetos en moto en actitud sospechosa a grabar el hecho. Ese mismo día, otro hecho violento ocurrió esta vez en una urbanización del noroeste de Guayaquil. Un hombre que huía desesperado de sujetos en moto fue asesinado cuando intentó esconderse en aquella ciudadela privada. El occiso registraba un amplio historial delictivo. En el Cantón Durán, 2 hombres fueron baleados en la ciudadela Abel Gilbert. Tras el ataque, fueron trasladados a una casa de salud, donde solo se pudo confirmar su muerte. Y en horas de la noche, en el mismo cantón, pero esta vez en la estación de las Tricimotos de la avenida Nicolás Lapenti, 4 personas fueron masacradas cuando individuos en un automóvil les dispararon al menos 30 veces. Además, otras 3 personas resultaron heridas. El hecho se dio supuestamente porque las víctimas no accedieron al denominado pago de vacunas. Y un tercer hecho de sangre ocurrido en Durán tuvo lugar en la ciudadela El Recreo. Allí 2 personas fueron asesinadas a bala. En total, ese día, solo en Durán,
se registraron 8 muertes violentas. El miércoles 30, en la cooperativa Proletarios Sin Tierra del Guasmo Sur, en Guayaquil, se dio otro caso de sicariato. 2 hombres que se movilizaban en una bicicleta asesinaron a tiros a un joven de aproximadamente 20 años. Según los moradores del sector, el ahora occiso no habitaba en la zona. La víctima no portaba documentos personales, por lo que no pudo ser identificada. Y en la noche del jueves 31, en el barrio Centenario, sujetos dispararon más de 40 veces contra 2 personas que circulaban en una camioneta. Las víctimas lograron llegar a una casa de salud, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Los 2 sujetos cuentan con antecedentes penales. Por otra parte, en el Cantón Durán, una pareja con su hija fueron baleadas en el sector Recreo Viejo. En el lugar se encontraron 9 casquillos 9 milímetros. Los sicarios circulaban en una motocicleta similar a la que usan los agentes policiales. Mientras que en las calles 17 y la K del suroeste de Guayaquil, 2 jóvenes también fueron asesinados con disparos en la cabeza. De una de las víctimas se conoce que no tenía antecedentes penales. La semana en la zona 8 termina con 19 muertes violentas. Informó Daniela Lama. 7 de la mañana con 11 minutos, Jorge y amables televidentes, pero la zona 8 no solamente se ve afectada por las muertes violentas, que como bien decía la nota periodística de Daniel Lama, se registraron 17 en total. También hay la colocación de artefactos explosivos, como ocurrió en el portal de un supermercado. La novedad se cometió cerca de la medianoche del jueves en el norte de Guayaquil. Delincuentes llegaron caminando a las inmediaciones de un supermercado ubicado en el sector de Lomas de la Florida, junto a la vía perimetral en Guayaquil, donde lanzaron un artefacto explosivo en la puerta del parqueadero. Segundos después, la bomba de fabricación casera detonó, causando daños materiales y un gran susto en todo el vecindario. La Policía Nacional llegó hasta el sitio para recoger las evidencias e iniciar las investigaciones del caso que permitan identificar a los responsables, quienes serían integrantes de una banda de extorsionadores que delinque en la zona. Informó Jorge Salazar. El consumo desenfrenado de fentanilo pone a la deriva a una generación zombie, con nefastas consecuencias neurocognitivas. Expertos alertan su venta ilegal y el ingreso de una píldora desde... Bien, lo que vemos es un video en torno a un atraco de un motorizado. Sucedió en Machala. Esas 2 mujeres que ven ahí, esperando afuera de un domicilio, fueron víctimas de este sujeto que se baja como si nada, saca su arma y las amedrenta. Pero ¿qué sucede? En la práctica, ellas empiezan a forcejear con el pillo. No se dejaron quitar fácilmente sus pertenencias. Al final, este delincuente huye por ese callejón en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Luisa. Así es, como vemos, Jorge, el crimen organizado, la delincuencia, están a la orden del día en todas las ciudades y provincias del país. Y por supuesto, en el sur del país, en El Oro, la situación también es muy delicada y difícil. Pero ahí están estas 2 valientes mujeres que se enfrentan a estos delincuentes, exponiendo sus vidas, porque realmente en un momento como ese, donde la adrenalina fluye también para aquel que está cometiendo este tipo de delitos, cualquier cosa puede suceder. Se le puede ir un tiro, a este sujeto, pero allí vemos que luego del forcejeo, al final logra escapar. La segunda mujer lanza, no sé si una de sus pertenencias, a un balcón en ese mismo sector. Vamos con más noticias.
Dos sujetos con antecedentes penales fueron interceptados por sicarios que se movilizaban en dos camionetas. El automotor de las víctimas quedó tras el ataque armado lleno de orificios. Dos personas fueron baleadas entre las calles Agustín Argüelles y El Oro, sur de Guayaquil. Según testigos, las víctimas se transportaban en una camioneta blanca doble cabina, sin placas. Los orificios en el automotor demuestran que los gatilleros que los seguían en dos camionetas, luego de interceptarlos, les dieron bala en reiteradas ocasiones. Los heridos fueron ingresados a una casa asistencial ubicada cerca del lugar, donde los médicos corroboraron la muerte de uno de ellos, el que tenía 39 años de edad, quien registra antecedentes penales por posesión y tenencia ilícita. Su familiar, que tenía lesiones de bala, de 38 años de edad, tiene pronóstico reservado. Él registra antecedentes penales por asesinato y robo desde el 2005 al 2013. En la escena del crimen se recopilaron 43 vainas percutidas, calibre .772 y otras 10, 9 milímetros. Informó Maite Morán. 7:22 minutos, más de 30 policías y vigilantes de la cárcel de Turi de Cuenca continúan retenidos por los privados de la libertad de ese centro carcelario. Todas las instalaciones están de momento en manos de los presos. El fiscal provincial afirma, sin embargo, que no ha sido notificado de estos acontecimientos. La situación en el Centro de Privación de Libertad de Turi de la ciudad de Cuenca sigue igual de complicada en vista de que continúan los PPLs tomados de este centro carcelario y mantienen retenidos a más de 30 policías y también a vigilantes. Personas que están retenidas no tienen un problema, en este caso, de una afectación física que haya sido indicado. El SNAI es la institución, en este caso, que administra internamente todo lo que implica el centro de retención de Turi. En cambio, el SNAI mantiene un silencio sepulcral, pese a existir retenidos, que según un video difundido en redes, estos se han pronunciado. Al momento nos encontramos retenidos en los diferentes centros de privación de libertad a nivel nacional, personal policial y personal de los ASP. El fiscal provincial ha dicho que no ha sido notificado por ninguna autoridad, pero que iniciará una investigación. Yo voy a disponer que tal vez que los mismos fiscales de flagrancia recaben toda la información. Además, no ha habido ninguna situación o información que se dé acá a la Fiscalía para que se proceda conforme a nosotros como titulares de la acción penal sobre cualquier situación que se ha dado ahí. ¿Nunca informaron de que hay policías más de 30 detenidos? No, bueno, es obligación de todo funcionario o funcionario público que conoce de un hecho dar a denunciar ese hecho. Caso contrario, está incurriendo en una omisión. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Vamos con una noticia positiva. En el marco de su 79º aniversario de creación, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil entregó el premio Minerva, su máximo reconocimiento a personajes destacados del año. Entre ellos se encuentra nuestra compañera y amiga Luisa Delgadillo. Veamos. Licenciada Luisa Delgadillo Gómez. El auditorio principal de la Facultad de Filosofía se vistió de gala para celebrar sus 79 años de creación. Y en medio de esa alegría decidieron por segundo año consecutivo otorgar su máximo homenaje de gratitud a quienes se han destacado en el ámbito educativo, cultural y comunicacional. Grandes personajes, grandes acciones, rescatarlas como el día de hoy lo vamos a hacer como universidad. Es un gran honor para mí ser parte de la celebración del 79º aniversario de creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. La estatuilla dorada Minerva debe su nombre a la diosa romana de la estrategia y del intelecto en todos sus aspectos. De ahí que este reconocimiento solo debe ser entregado a quienes hayan demostrado destacado desempeño dentro de sus funciones.
Así se otorgó el reconocimiento educativo al doctor Roberto Briones Jiménez, coordinador zonal de la CENESID. Lo recibo con mucha humildad, pero también con mucho agradecimiento de parte de mis colegas. En la categoría cultural se le entregó a la doctora Marta Rizzo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Yo soy una convencida de que el arte y la cultura es la mejor herramienta de levantar y de reconstrucción del tejido social. Y finalmente, como representante de los comunicadores nacionales, nuestra compañera Luisa Delgadillo en sus 36 años de ejercicio periodístico. Por su verticalidad y sobre todo su aporte a la comunidad a través de la prensa, a través de los medios de comunicación como es la televisión. De allí que el recibir este reconocimiento no hace sino comprometernos a continuar junto a todo el valioso equipo que hace la noticia a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Informó José Morales. Nuestras felicitaciones para Luisa. Ella es un ejemplo de profesionalismo y también de verticalidad a la hora de informar. Un galardón más que va a abultar esa gran galería, Luisa. Felicitaciones. Muchas gracias, mi querido Jorge, y gracias a nuestros queridos televidentes, que son los que impulsan no solo a esta servidora, sino a todos quienes hacemos la noticia a dar lo mejor de nosotros en este ejercicio de la comunicación tan bello que nos apasiona, porque así somos todos los que hacemos la noticia de RTS, mi querido Jorge y amables televidentes. Gracias. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a una breve pausa? Pero en breve tendremos una interesante entrevista con Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, aquí en La Noticia. El consumo desenfrenado de fentanilo pone a la deriva a una generación zombie, con nefastas consecuencias neurocognitivas. Expertos alertan su venta ilegal y el ingreso de una píldora desde Asia. Solo en Estados Unidos han muerto más de 100.000 adictos en los últimos meses. Un informe especial en nuestro informativo. La Noticia Emisión. 7 de la mañana con 33 minutos, de vuelta con ustedes, amables televidentes, y ya conectados en plataforma con el doctor Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido a La Noticia. En las recientes semanas, todos los dardos han ido dirigidos contra el Consejo de la Judicatura que usted preside. Por un lado, el Consejo, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución retirándole la confianza. El gobierno también hace objeciones al accionar del Consejo. ¿Cómo ha recibido usted estas críticas y observaciones? Las he recibido observando que hay una pugna de intereses políticos, donde hay una confabulación de un interés práctico y oculto que ha articulado acciones contra el Consejo de la Judicatura. Durante esta administración ha habido una serie de ataques mediáticos y sistemáticos contra el Consejo de la Judicatura para desestabilizar a la función judicial. Ese interés de dominar y de ocultar los eventos de corrupción, los intereses ocultos para afectar a la ciudadanía. Así, con este conjunto de intereses, no les interesa que estemos combatiendo a la corrupción, que hayamos sancionado al triple de funcionarios en relación al año anterior. No les interesa de que querramos sacar adelante la función judicial, ni tampoco dar la asignación presupuestaria para evitar los tantos retardos que existen en los procedimientos y procesos judiciales. Doctor Terán, lo que quieren es debilitar a la función judicial. ¿A quién perjudican o qué intereses son los que se perjudican por parte de las acciones adoptadas por el Consejo de la Judicatura que usted preside? Le pregunto esto en función de que incluso ya la Fiscalía ha anunciado que irá con un proceso en contra de los integrantes de este Consejo por obstrucción de la justicia. ¿A quién debemos creerle? Esto afecta a la ciudadanía en general, está sobre cualquier persona, es más grande que cualquier individualidad humana. Están protegiendo y les fastidia y les incomoda el avance irrefutable que estamos dando de golpes duros contra la corrupción. Ante un caso de corrupción protestan, ante un caso de corrupción que se sanciona los incomoda
y esto es lo que los ha motivado, los ha impulsado de manera sistemática, planificada y coordinada para afectar a la función judicial. Pero nada nos detendrá mientras tengamos el ejercicio y la facultad de nuestras funciones. Doctor Terán, ¿quiere decir entonces que usted no se va a amedrentar, no dará un paso a un costado frente a tantos cuestionamientos, o se va a mantener hasta el final? Nada puede amedrentar a la voluntad firme de restablecer el tejido social a través de la buena administración, del buen sistema judicial, del servicio que se preste a la ciudadanía. Solamente los órganos competentes son aquellos capaces de remover a cualquier otro organismo del Estado. No por voluntad de unos cuantos puede amedrentarse el ciudadano de convicción y de fe. Doctor Terán, ¿cómo es eso de que la justicia en el Ecuador está politizada? Usted lo ha dicho, hay intereses, hay interferencias por parte de otros poderes del Estado. Pero, ¿por qué llegar a esa conclusión de que la justicia ecuatoriana está politizada y desde cuándo? Debo de indicar ante ello que desde que inició mi administración no hemos aceptado ninguna interferencia de otro poder del Estado, y esa falta de acceso libre hacia el sistema de justicia es lo que les incomoda, pues ese acceso de permitir el acceso libre de la politiquería y de la politización a la función judicial es una expresión de la corrupción. He allí el ejemplo reciente por haber emitido una sanción, no contra la persona, sino una conducta que está sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial, genera estos reactivos sin que tengan la facultad ni la competencia de interferir en la función judicial. Tampoco lo tiene la Fiscalía. Le pregunto esto porque muchos querrán saber si usted tiene cómo probar que ha actuado apegado al derecho y sin obstruir la justicia, que es la acusación de la Fiscalía. Bueno, en este caso, claro que hay cómo probar. Todas las actuaciones son en derecho. Yo he sido un juez de carrera, vengo desde la fuente judicial. He sido juez de primer nivel, juez provincial, luego he sido con juez nacional y juez nacional. Actualmente presidente del Consejo de la Judicatura. Conozco el derecho. Mal podría actuar fuera de la ley. En este caso lo que se observa es que una fiscal se convierte en defensora del juez de sus causas y se aferra a que exclusivamente ese juez sea el que atienda sus causas, cuando bien puede atenderlo en virtud de la independencia y la imparcialidad cualquier otro juez. Pues no, un juez no está libre de la ley, no por el hecho de que conozca tal o cual caso. El juez igualmente es susceptible de responsabilidad independientemente de todo. Doctor Terán, ¿usted podría de manera concreta y puntual resumirnos el trabajo que ha hecho el Consejo de la Judicatura? Se lo pregunto porque existe una desazón entre el colectivo ciudadano de que lamentablemente la justicia no tiene la celeridad y la eficacia que se requiere. Cuando la propia policía denuncia que hace su trabajo, que captura a delincuentes en delito flagrante, que se presentan pruebas contundentes, pero que en menos de 24 horas están en la calle con medidas sustitutivas. Lo denunció la titular de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, cuando dijo que un juez que tenía 12 sumarios administrativos había dejado en libertad a 3 delincuentes extorsionadores, dentro de los cuales también había extranjeros. ¿Cómo explicar este comportamiento? Uno, cada caso individual tiene sus propias particularidades. Dos, la propia Corte Constitucional limitó a la facultad del Consejo de la Judicatura de emitir las medidas disciplinarias automáticamente, limitando a que sea mediante una decisión jurisdiccional. Luego, recientemente, la Corte Nacional de Justicia ha limitado a fin de que el Consejo de la Judicatura, ante casos de error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo, solamente lo haga con previa decisión jurisdiccional. Hay que reformar entonces el sistema legal, no impedir el avance que podemos dar, una muestra contundente para la confianza ciudadana. Pese a esas limitaciones, en mi régimen, que apenas va a un poco más de 6 meses, en relación con el año pasado, hemos triplicado el número de sanciones y destituciones a aquellos funcionarios corruptos de la función judicial. Y en esa latitud, de los más de 60 casos en los cuales hemos llegado a destituir hasta el presente,
no se ha mediatizado como este caso donde parece que en realidad les afecta, quién sabe, para proteger qué clase de intereses. Cuando usted habla de la necesidad de impulsar reformas, concretamente ¿a cuáles se refiere? Hay que reestructurar el sistema judicial, engranar a un verdadero sistema de carrera judicial a través de una escuela de formación y profesionalización específica y especializada para jueces, para profesionales del derecho que vayan a administrar justicia, y de esta manera también ensamblar un control permanente disciplinario que tenga un enfoque más que reactivo, preventivo, que pueda actuar antes de que pueda actuar en favor de la ciudadanía antes de que llegue a mayores, y que evitar que se generen escándalos de esta manera. Para el efecto debe de eliminarse las barreras y los obstáculos que las más altas cortes han puesto al Consejo de la Judicatura. ¿Qué tipo de barreras, doctor? Un ejemplo de barrera es la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que limitó al Consejo de la Judicatura a imponer medidas preventivas de suspensión en casos de error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, que solamente podemos emitirlas cuando haya una decisión de un juez superior, es decir, luego de que haya una impugnación. La otra barrera es aquella emitida por la Corte Constitucional, en donde establece que no puede sancionar el Consejo de la Judicatura por estas causales, sino mediante una decisión de un juez superior. Doctor Terán, para cerrar la entrevista, en un comunicado emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura que usted preside, rechazando estas intromisiones a las que ha hecho referencia por parte de la Fiscalía, por parte de la Corte Nacional de Justicia y del Gobierno Nacional, señalaba que se busca entorpecer el proceso de selección de nuevos jueces. En cuanto a este proceso, ¿cómo marcha el mismo? ¿Es muy difícil poder encontrar y colocar jueces probos que no vendan sus conciencias al mejor postor o se dejen intimidar por quienes quieren la justicia a su favor y no a favor de la ciudadanía? Es muy difícil cuando hay las interferencias. Pese a ello, tenemos más de 240 participantes que han postulado a este proceso de renovación parcial, donde se renovará el tercio de 7 jueces. El Ecuador necesita jueces honestos y honrados, libres de cualquier vínculo. Parece que las distintas autoridades del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia han olvidado la independencia de poderes, y que para ello existe el Consejo de la Judicatura, para garantizar y entregar al país jueces verdaderamente probos que den la satisfacción ciudadana. Doctor y así Terán, también con esto tiene que ir acompañado del presupuesto para nombrar el número de jueces adecuados y evitar el retardo en el despacho de las causas. concluyo con una pregunta final para una respuesta rápida y concreta. ¿Será fácil destituir al Consejo de la Judicatura con usted a la cabeza? ¿Es un proceso sencillo? ¿Cómo y quién y de qué manera se lo puede hacer? No lo puede hacer la Corte Nacional de Justicia, no lo puede hacer la Fiscalía, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. El proceso de destitución, acorde a la Constitución y a la ley, comprende a la Asamblea Nacional del Ecuador. Bueno, veremos qué ocurre en todo caso en el transcurso de los días, en virtud de que estaría próximo a posesionarse el nuevo pleno de la Asamblea Nacional. ¿Está usted preparado en caso de ser llamado? Los hombres de derecho, cuando practicamos y hacemos bien las cosas, no tememos a nada y tenemos toda la documentación en regla. Gracias, doctor Terán, por su comparecencia esta mañana en La Noticia. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Wilman Terán, titular del Consejo Nacional de la Judicatura, presente en La Noticia Primera Emisión. Una pausa y ya volvemos. Mañana con 52 minutos, Jorge y amables televidentes, vemos imágenes donde un ciudadano que acude a una tienda de su sector, de su barrio, a retirar dinero de un cajero automático, es repentinamente y sorpresivamente interceptado por un delincuente. Delincuentes que lo sorprenden para robarle el dinero que el ciudadano
retiraba de un cajero automático. Ahí está el ciudadano. Parece que es... Ahí están los delincuentes. Hay hasta balacera. Mira tú, Jorge, terrible, pobre ciudadano. Él fue a un cajero automático situado en el barrio, en el sector, junto a una despensa o a una tienda del sector donde probablemente vivía o pensó, aquí puedo sacar un dinerito que necesitaba. Y lamentablemente cuando ya se va a retirar con el dinero, habiendo retirado la suma que seguramente requería, es sorprendido por estos maleantes que llegan en este carro, lo apuntan, lo atarzanan y se le llevan la mochila donde el hombre había guardado su dinero. Y fíjate que la víctima se agacha cuando ve que lo apuntan y empiezan a disparar. Él se agacha, claro, se escuda con su propia motocicleta. Así es. A fin de que no salga herido. Terrible, Jorge. Sabemos cómo operan estos delincuentes. En un vehículo al menos 3 y hasta 5. Gracias a Dios, ningún disparo lo alcanzó al ciudadano. Vamos con más información. La muerte sorprendió a un adulto mayor de aproximadamente 80 años cuando viajaba en un bus de transporte público en Santa Elena. Otro pasajero se percató y dio aviso al conductor. Paramédicos de la Cruz Roja comprobaron su fallecimiento. Hasta el momento se desconoce su identidad y su cuerpo fue llevado a la morgue. Aproximadamente a las 19 horas de este jueves, pasajeros que viajaban en un bus de transporte público se percataron de la rigidez que presentaba un ciudadano de unos 80 años. Le avisaron al conductor del bus y pararon en el centro del cantón Santa Elena para llamar a un paramédico de la Cruz Roja. Subo y le digo al señor, al compañero, le digo, oye, el señor está muerto. Y lo mira a ver así para atrás y lo ve que estaba botando baba. Aquí en la Cruz Roja paramos para que vengan los paramédicos. Ahí dijeron que estaba muerto nomás, y que viniera la policía. Vine aquí encontré a la policía, aquí me dejaron. El anciano llevaba una funda de panes. Lamentablemente la muerte se le adelantó y no alcanzó a llegar a su domicilio. Y ha comprado unos pancitos y los panes están en el piso. Entonces le digo, mira, está muerto porque los panes están en el piso. Y a lo que le ve el pan dice, le digo, para ahí, y yo corrí allá a la Cruz Roja. El conductor asegura que el pasajero le avisó al subirse que lo dejara en el terminal terrestre. Se subió en el Buenaventura, me dijo, me dejan en el terminal. Ya le digo, papá, siéntese, se sube y se siente. Porque un compañero se subió, y me dice, oye, ese señor va muerto. Le digo, en serio, aquí en Santa Elena recién nos dimos cuenta, en la entrada. Se presume que el fallecido sea de la zona norte de la península. Más o menos unos 85 años, 85 años, 80 años. Sí, bastante mayor ya. Hasta el cierre de esta nota, el cadáver del occiso no había sido identificado. Su cuerpo fue llevado hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 7 de la mañana con 55 minutos. Varios incendios forestales se registran en la provincia de Loja. Hasta el momento se han reportado la muerte de una persona por asfixia. El fuego ha arrasado con extensas áreas de vegetación, animales y viviendas. Varios días los incendios forestales afectan a la provincia de Loja. Pese a que el cuerpo de bomberos se encuentra en los sectores afectados, no han podido ser controlados. Estamos cumpliendo lo que es nuestra función, que es proteger las viviendas, salvaguardar las vidas de las personas que pernotan o viven por este sector. Como se puede evidenciar en estos momentos, estamos aquí en una vivienda, de igual manera con el propietario. En esta vivienda vivía Fanny N., quien perdió la vida por el incendio, siendo su muerte por asfixia. Además, afectaciones de animales, sembríos, se da por este incendio. A través del señor comandante del ejército para que nos apoye con 15 militares como lo había indicado, y la cual vamos a tener una respuesta positiva porque ya en próximas horas vamos a viajar al sector de Selén de la parroquia Gualdel. Por el momento se investigan las causas de estos incendios, pues la mayoría son provocados. En Loja informó Marcela Constante Brito.
Bien, vamos con información internacional. Mucha atención. En Estados Unidos, la policía detuvo a un hombre por llevar a un toro Watusi en el asiento de copiloto de su automóvil mientras conducía por una autopista de la ciudad de Norfolk, en el estado de Nebraska. En un video compartido en las redes sociales, se observa cómo el animal de grandes dimensiones sobresale del vehículo con sus enormes cuernos. Asimismo, muestra que la puerta del asiento de pasajero había sido sustituida por una barandilla metálica típica de las grandes ganaderas. Los agentes pidieron al conductor que vuelva a su casa con el animal, a lo que este accedió. 7 de la mañana con 58 minutos y desde China nos llegan impactantes imágenes del momento cuando un motociclista acróbata perdió el equilibrio y cayó con el vehículo, que terminó explotando e incendiándose al realizar con otro compañero el número más conocido como el Globo de la Muerte durante un espectáculo en un circo de la provincia de Shaanxi. El hombre fue llevado al hospital con quemaduras en sus brazos y piernas, mientras que su compañero salió ileso. Increíbles las imágenes. El costo del desafío y la intrepidez, Así es. Ese tipo de cosas pasan a veces. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué luego viene de inmediato, Luisa? Bueno, de inmediato, mi querido Jorge y amables televidentes, viene La Noticia en la Comunidad. Que disfruten su buen fin de semana, pero por supuesto, siempre bien informados a través de la programación de Red 15. Un fuerte abrazo.